Hoy venimos a hablar en este video sobre el último laboratorio de electromagnetismo del transformador. Nuestro grupo está conformado por Tomás Calderón, Sara Rueda y quien les habla, Juan José Monsalve. Bueno, para comenzar, la transformación de la energía eléctrica. Sabemos que un transformador es un dispositivo que nos permite modificar el voltaje y la corriente de forma segura y eficiente. En este laboratorio experimentamos con diferentes combinaciones de vueltas en las bobinas para ver cómo se comporta la energía eléctrica en cada caso. Bueno, ¿por qué transforma el voltaje y la corriente? El transformador funciona por inducción electromagnética. Cuando la corriente alterna pasa por la bobina primaria, esta crea un campo magnético que se transfiere al núcleo y luego a la bobina secundaria. La relación entre el número de vueltas en cada bobina determina si el voltaje aumenta o disminuye y la corriente se ajusta en sentido inverso a este para conservar la energía. En cuanto a la relación en el número de vueltas en el transformador, el número de vueltas en cada bobina determina cómo se transforma el voltaje y la corriente, dicho anteriormente. Hay dos ecuaciones que describen cómo cambia el voltaje y la corriente respectivamente. En la primera, el voltaje de salida aumenta o disminuye según la proporción de vueltas entre la bobina secundaria y la primaria. Si el número de vueltas de la bobina secundaria o la de salida es mayor que el de la entrada, el voltaje aumenta. Si pasa lo contrario, o sea que el de la secundaria sea menor que el de la entrada, este va a disminuir. La corriente de salida va en sentido inverso a la proporción de vueltas. A mayor número de vueltas en la secundaria, menor será la corriente de salida. Vamos a ver en los tres ejemplos que se hicieron en clase. Para el caso 1, que son 300 vueltas de entrada y de salida, la corriente y el voltaje van a ser iguales, no van a cambiar, no van a cambiar en la salida. Para el caso 2, tenemos 300 vueltas de entrada y 150 de salida. Aquí lo que pasa es que el voltaje se va a reducir a la mitad y la corriente se duplica. Es decir, si tenemos 5 voltios, van a salir 2.5 y si tenemos 5 amperios, van a salir 10. Por último tenemos el caso 3, que hay 150 vueltas de entrada y 300 vueltas de salida. Para este último caso el voltaje se duplica, o sea, si tenemos 5 voltios van a ser 10 y la corriente se reduce a la mitad. Ahora, para la toma de datos, en esta práctica se registraron los valores del voltaje en la bobina primaria y secundaria del transformador, así como el número de vueltas en cada uno. Los datos obtenidos permiten analizar la relación entre el número de vueltas y el voltaje de acuerdo con la ecuación del transformador, en donde en este caso B1 y B2 son los valores del voltaje en el primario y secundario, y N1 y N2 el voltaje de vueltas correspondientes, asimismo para el primario y el secundario. Los valores experimentales pues se registraron gracias al uso de los multímetros y la fuente, donde pues para cada experimento, en el primer caso se hizo con el mismo número de vueltas, en el segundo se redujo a 150 la salida de las vueltas y en el tercer caso se redujo a 150 la entrada. Ahora, para esta primera parte de la práctica, analizaremos la relación del comportamiento del transformador cuando el número de vueltas de la bobina primaria y secundaria es la misma. Ahora, como se muestra en la tabla, los valores de voltaje primario, que es BEP, y secundario, que es BSS, son muy similares en cada medición, como se muestra en los gráficos. Esto se debe a que al tener el mismo número de vueltas no se genera un cambio en la magnitud del voltaje significativo. Simplemente transfiere de una bobina a otra con la misma intensidad. Donde la gráfica de la izquierda confirma esta relación mostrando una línea casi lineal, lo cual indica la correspondencia directa entre los voltajes. Es decir, el transformador actúa como un puente de conexión sin alterar el valor de la entrada, lo cual es característico de un transformador de relación donde hay una misma cantidad de entrada que de salida. Ahora, para la salida de 150 vueltas, eso significa que el transformador está funcionando como un reductor de voltaje, ya que tiene más vueltas que el primario en el secundario. La gráfica resultante muestra una curva ascendente, lo que indica que a mayor voltaje de entrada también aumenta el de salida, pero en proporción menor como se espera de un transformador reductor. Y ahora para el tercer caso, que es la entrada de 150 vueltas, la tabla refleja que el voltaje secundario, que es BSS, es mayor que el primario, que es BEP, lo que indica que el transformador está funcionando como elevador de voltaje.
La gráfica muestra un aumento progresivo del voltaje de salida a medida que aumenta la relación del voltaje. Esto confirma que al incrementar las vueltas en el secundario se genera un voltaje más alto. Ahora, para este caso, analizaremos las gráficas para la toma de corriente, donde en el primer caso, el mismo número de vueltas, donde los valores de la corriente A1 y A2 son muy cercanos, lo que refleja que no hay ganancia ni pérdida de corriente significativa. La gráfica muestra una línea recta creciente, lineal, indicando proporcionalidad directa entre ambas corrientes. Esta configuración, pues, lo que representa es una relación directa con el transformador uno a uno, por así decirlo, que es la misma, que mantiene la corriente prácticamente igual entre salida y entrada. Ahora, en el caso de salida de 150 vueltas, aquí la bobina secundaria se fijó en 150 vueltas, donde esto es característico o hace referencia a un transformador reductor, donde al bajar el voltaje también se eleva la corriente en el primario. La gráfica muestra la relación lineal creciente, confirmando que aunque la corriente aumenta en proporción, lo hace en menor medida en el secundario debido a la menor cantidad de vueltas. Y en el caso de la entrada de 150 vueltas, es donde la bobina primaria con 150 vueltas y un aumento progresivo en el secundario, se observa un comportamiento inverso. Esto ocurre porque el transformador está funcionando como un elevador de voltaje, lo que implica una disminución de corriente en el primario. La gráfica muestra una línea ascendente clara, reflejando el aumento de corriente en el secundario conforme crecen las vueltas, lo que concuerda con el principio de conservación de energía. Si el voltaje sube, la corriente debe bajar proporcionalmente y viceversa. Bueno, ahora las conclusiones. A lo largo de este experimento de laboratorio se comprendió de manera práctica cómo funciona un transformador eléctrico mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. Al experimentar con distintas configuraciones en un número de las vueltas de la bobina, se evidenció cómo varía el voltaje y la corriente, pero siempre conservando la energía total del sistema. Los resultados obtenidos se alinean con las ecuaciones teóricas, lo que valida tanto el diseño experimental como los principios físicos involucrados. Este ejercicio es fundamental para reforzar conocimientos fundamentales sobre la electricidad y el magnetismo y además de eso llevarlos a una vida cotidiana y una vida real. Y por último, estas fueron las referencias usadas para nuestra presentación de este informe de laboratorio. Muchas gracias.